Buenas tardes chicos, les habla su tutor, el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de razonamiento verbal vamos a tratar el tema término excluido. A ver chicos, antes de hablar de término excluido debemos saber muy bien qué es el campo semántico, ¿ya? Dado que para resolver estos ejercicios vamos a tener que excluir, ¿verdad? Desechar aquel término que no pertenezca al campo semántico del grupo de palabras que se presente, ¿ya? Entonces, el campo semántico es la agrupación relativamente extensa de palabras que, a pesar de guardar ciertas diferencias entre sí, poseen semas comunes, ¿ya? Que determinan su vinculación en torno a un mismo significado o asunto. Este término, semas, ¿ya? O sema, es muy importante, porque gracias a los semas es que yo puedo agrupar las palabras en un mismo campo semántico. Siempre se ha hablado de campo semántico, ¿verdad? Que es la agrupación de palabras o de términos, pero nunca quizás le han explicado un porqué, ¿no? Eso lo ven desde primaria, pero no el porqué. La razón es porque guardan semas, características, significados mínimos en común. Por ejemplo, veamos este esquema de acá. Tengo los términos mujer, niña, muchacha, dama y solterona, ¿ya? Todos estos 5 términos, estas 5 palabras, forman un mismo campo semántico, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Lo que vamos a ver acá es que comparte semas en común. Por ejemplo, miren, mujer tiene los siguientes rasgos, los siguientes semas, que siempre se van a marcar por más o menos, positivo o negativo, donde más significa sí, negativo significa no. Por ejemplo, mujer tiene los semas o rasgos más femenino, más o menos joven, más adulto, más o menos casado, o casada mejor dicho. Niña tiene los rasgos más femeninos, más joven, menos adulto, menos casado. Muchacha tiene los rasgos más femenino, más joven, más adulto, menos casado. Dama tiene los rasgos más femenino, más o menos joven, más adulto, más o menos casado. Solterona tiene los rasgos más femenino, menos joven, perdón, más adulto, menos casado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, gracias a sus rasgos, ¿ya? ¿Por qué todas estas palabras forman un mismo campo semántico? Porque tienen un sema muy importante en común. ¿Cuál es ese sema que comparten estos 5 términos? ¿Cuál es? Claro, es más femenino, ¿verdad? Entonces, si un grupo de palabras comparte semas en comunes y que estos sean relevantes, importantes, lo puedo agrupar dentro de un mismo campo semántico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sema? Se conoce como semas o sema, ¿verdad? A la unidad mínimas de significado, de tal forma que para que 2 o más palabras correspondan a un mismo campo semántico, deben coincidir en sus semas, ¿no? Más importante. En este caso, estas 5 palabras, ¿verdad? Coinciden en un mismo sema, que es más femenino. ¿Estamos? A ver. Entonces, ya puedo abordar lo que es el término excluido. Se conoce como término excluido a la palabra que no pertenece a un determinado campo semántico y al que sí pertenecen el resto de términos propuestos. Es decir, me dan un cierto número de palabras y uno no va a pertenecer al campo semántico, entonces eso lo descarto. Ejemplo, pensemos en los siguientes términos. Tengo física, química, historia, astronomía y astrología, ¿verdad? Ahora bien, agrupando las palabras tenemos, ¿verdad? ¿Cuál voy a descartar? Voy a descartar astrología. ¿Por qué razón? Porque tanto la física, la química, la historia y la astronomía son ciencias. ¿Ya? En cambio la astrología no. La astrología es una pseudociencia, ¿no? No tiene esa rigurosidad científica, ¿verdad? La astrología estudia la influencia de los astros en la vida de un individuo, ¿no? Es un poco más esotérico. No confundan con la astronomía, ¿verdad? Que ese sí es estudio de los astros, propiamente dicho. ¿Ya? Por esa razón, ¿verdad? Descarto astrología, porque los demás están dentro de un mismo campo semántico que son ciencias. Ahora, la estructura. Por lo general, el término excluido va a ser estructurado de la siguiente forma. Tengo una premisa y tengo 5 alternativas, ¿verdad? Entonces, o en otras ocasiones, la premisa no puede estar. Pueden prescindir, obviar la premisa y simplemente me dan las alternativas. Miren, un tip es el siguiente. Si yo no conozco bien la palabra premisa,
puedo guiarme de las siguientes. Por ejemplo, si yo no sé qué es pláceme, ¿no? Pláceme es una palabra latina, quizás no sepa qué es o su significado. Pero tengo enhorabuena, congratulación, para bien, felicitación, ¿verdad? Yo más o menos enhorabuena sí sé qué es, ¿no? Congratulación también, para bien, felicitación y hablar. Entonces, puedo abarcarlo dentro de un mismo campo semántico que quiere decir felicitar a alguien, ¿no? Darle un halago, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la que sí se aleja es ditirambo, ¿no? Ditirambo ya está ligado al teatro griego, ¿no? Es una palabra griega, entonces esa voy a descartar. ¿Ya? Entonces esa va a ser la estructura de los términos excluidos. Ahora, tipo de término excluido. A, tipo semántico. Semántico, ustedes ya saben, es relativo al significado. La semántica es la ciencia que estudia el significado. ¿Ya? Se establece relación teniendo en cuenta el significado. Por ejemplo, tengo ileso, ¿no? Mi premisa. Y tengo las alternativas incólume, indemne, intacto, íntegro e inerme. ¿Ya? Ahora, si yo veo las primeras cuatro alternativas, ¿a qué alude? A lo que no está dañado o está completo sin menoscabo, ¿verdad? Está intacto o no ha sufrido daño, ¿no? Todas esas cuatro alternativas me dan esa idea, pertenecen a ese campo semántico. En cambio, inerme, ¿verdad? Significa que está desarmado, que no tiene arma, se aleja un poco. A veces voy a encontrar alternativas que son parecidas, pero siempre debo buscar la que más se aleje, entonces esa voy a descartar, ¿ya? En ese caso la E. Otro tipo de término excluido es el lógico, ¿verdad? Y acá sí voy a buscar la relación coherente, ¿no? Que tenga sentido. Por ejemplo, tengo operación y tengo las alternativas bisturí, tijeras, escalpelo y aguja. Y estetoscopio. Acá no tanto voy a irme por el significado, sino por la relación, ¿verdad? Coherente, ¿no? Lógica, ¿ya? En una operación, pienso lógicamente, voy a utilizar un bisturí, unas tijeras, un escalpelo y una aguja, ¿verdad? Son instrumentos que se emplea para intervenciones quirúrgicas. En cambio, voy a descartar estetoscopio, ¿ya? Porque es un instrumento médico que se emplea para auscultar al paciente, pero no en una sala de quirófano, ¿no? No en una operación. ¿Ya? Entonces esa la descarto. ¿Estamos? Entonces tengo criterio semántico y criterio lógico. Y bueno chicos, eso sería todo. ¿Ya? En el foro les voy a poner unos ejercicios. Los cinco primeros ejercicios los responden ahora, apenas terminen el video, y lo suben al foro. ¿Estamos? Lo demás, junto a la clase, con todos los demás ejercicios, tienen que enviármelo hasta el día domingo. Igual, las distintas clases de lenguaje y de literatura, chicos. Se envía las actividades y las clases. Ustedes solamente están enviando las clases. ¿Estamos? Eso es todo. Muchas gracias.